países, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias, un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Y ya entramos en la parte final del programa de hoy. Bueno, lo arrancábamos con historia y lo vamos a terminar con historia porque seguimos hablando de la Revolución de Mayo y vamos a hablar de otra revolución que después de la revolución o de la independencia norteamericana, Haití se convirtió en la segunda nación de las Américas en lograrla, y también fue el primer país en Hispanoamérica y el Caribe en separarse de sus amos coloniales. Bueno, para hablar un poco más de esta revolución que se sabe poco o que los historiadores ponen muy poco el foco de atención, vamos a recibir del otro lado de la línea porque él es un historiador que ha escrito un libro sobre la revolución haitiana que se llama Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana. Me estoy refiriendo a Juan Francisco Martínez Peria, que es abogado, magíster en ciencia política y sociología y también es doctor en historia. ¿Cómo te va, Juan Francisco? Buenos días, Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Salud. Salud, vamos a hacer un brindis por la patria, porque te veo ahí con una taza. Feliz Día de la Patria. Feliz Día dormido, me veo muy dormido ahí en el streaming. No, por favor. Un ratito, pero una alegría estar con ustedes en el programa. Bueno, muchas gracias. También nosotros queremos agradecerte estos minutos. Pero antes de entrar en la revolución o en la independencia de Haití, como buen historiador que sos, te quiero pedir una pequeña reflexión sobre estos 214 años que se conmemoran hoy de la Revolución de Mayo. Bueno, qué decir, hay muchas cosas para decir, ¿no? Me parece que tal vez lo más importante es que ese proceso que se abrió en 1810 y que realmente no fue un proceso que terminó ahí, ¿no? Digo, hay muchas veces que tal vez nosotros lo festejamos como si fuera un acontecimiento que empezó ahí, terminó ahí, o que empezó y después continuó linealmente en 1816. Me parece que es muy importante subrayar siempre que ese fue un proceso abierto, complejo y en disputa, ¿no? Me parece que hay una cosa que muchas veces estas celebraciones solemnes olvidan el proceso en disputa, no solamente con el virrey, ¿no? Que nosotros hay mucho meme, ¿no? de French y Beruti, Belgrano en contra del virrey Cisnero, etcétera, etcétera, sino que el proceso que se abrió en 1810 fue un proceso en disputa, y eso es importante porque nuestro país y los países latinoamericanos que se fundaron en ese momento continúan con disputas abiertas sobre quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son nuestros proyectos. Eso por un lado, ¿no? Me parece que recordar que eso no fue un proceso donde todo fue sencillo ni homogéneo, sino que hubo distintas vertientes más revolucionarias, vertientes mucho menos revolucionarias. Por otro lado, me parece también muy importante el carácter latinoamericano. Nosotros, cuando festejamos, ¿no? en 1810 como nuestra fecha patria, como la Argentina, nos olvidamos que en realidad este fue un proyecto americano. Esto se dio una sucesión de juntas y había todo un imaginario americano mucho más que argentino, porque la Argentina como tal no existía, digamos, tampoco Uruguay o Venezuela o cada uno de los países, sino que era un proyecto americano. Y lo tercero, que también me parece importante, y es retomando lo anterior, es que, bueno, esa gesta que comenzó en 1810 y que tuvo procesos posteriores, la verdad quedó trunca, ¿no? En sus dimensiones más revolucionarias, ¿no?
quedó trunca y nosotros tenemos que retomar lo que autores en el siglo XIX llamaron el proyecto de la segunda campaña, de la segunda independencia, grandes figuras como Simón Rodríguez, que fue fue el maestro, perdón, de Simón Bolívar, justamente planteó que la revolución de independencia había quedado traicionada. Francisco Bilbao, un gran intelectual chileno, planteó también la idea de recuperar el ideario de la independencia, que también había quedado inconcluso. Y después José Martí, el gran prócer cubano, acuñó este concepto de segunda independencia, que me parece fundamental, ¿no? Estamos celebrando el 25 de mayo en el marco de una crisis económica y social enorme, con un acuerdo con el FMI brutal y con una dependencia económica, cultural estrepitosa, y con países latinoamericanos muy divididos. O sea que lo mejor del proyecto de la independencia claramente no se cumplió, digamos, ¿no? Y me parece que tenemos que retomar esas banderas. Y un presidente que, casualidad, hoy da su discurso en Córdoba, digo, lo más contrarrevolucionario que tuvo la Revolución de Mayo. Sí, sin duda, digamos, eso es muy simbólico, pero también obviamente un presidente que en menos de 5 meses ha viajado ya no sé cuántas veces a Estados Unidos, ¿no? Y que realmente hay un nivel de, permitime la palabra, cipallismo explícito, cuasi pornográfico, ¿no? Con Trump, con Estados Unidos, con Inglaterra, E Israel. con Israel, con Elon Musk, ¿no? Que obviamente está muy, muy lejos de lo que fue el ideario de ese proyecto independentista que costó sangre, vida y esfuerzo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de recuperar estas fechas. Primero, pero hay que entender, y por eso yo te decía que una fecha en disputa, ¿no? Porque hubo gente en esa época que no quería la independencia de verdad, ¿no? Yo siempre cito el discurso de Macri, donde Macri dice en el 2016, ¿no? Me imagino la angustia de los patriotas, querido rey, no sé si se acuerdan ustedes. Sí. Pero ese discurso es muy simbólico, porque los patriotas de verdad, San Martín, Güemes, Juan Azurduy, Artigas, Belgrano y un largo etcétera, no estaban angustiados, pero había sectores que sí, ¿eh? Había sectores que no estaban convencidos de la independencia y que la tuvieron que aceptar medio a regañadientes. Y esa es la élite que seguimos teniendo, ¿no? Una élite que es dueña de un país que no le gusta, que no quiere, como dice Saborío de Capusotto, y que la verdad que no les quedó otra, digamos, ¿no? Que independizarse, y bueno, y que preferirían, digamos, ser un Estado norteamericano o directamente estar en Europa, ¿no? Y me parece que entonces es importante reivindicar que esto es una lucha que sigue abierta, por decirlo. Exactamente. Yo siempre digo que el principal enemigo y el más peligroso es el que está adentro, no el que está afuera, porque es cierto, en esa época de independencia y de Revolución de Mayo, sabemos que Buenos Aires le hizo la vida imposible a San Martín para poder llevar adelante su campaña a Chile y Perú. Pero te quiero preguntar por la independencia de Haití. Digo, ¿cómo vieron estos hombres de Mayo esa independencia en Haití? Digo, porque fue en 1804, 6 años después, empieza el proceso revolucionario de 1810. ¿Sabían algo? ¿Influyó en algo en el pensamiento de los hombres de Mayo esta revolución que se estaba dando en Hispanoamérica, en el Caribe? Mirá, la revolución haitiana es una revolución que vos ya comentabas al principio, ¿no? Que es una revolución bastante o muy olvidada, muy negada, muy silenciada. En general, por ejemplo, en la Argentina vos comentabas mi libro que acaba de ser reeditado, pero hay 3 libros más, digamos, que sí que es muy poco. La verdad, son 4 libros, es nada lo que hay sobre una revolución que tuvo una relevancia histórica gigante, porque fue la primera y única revolución de esclavos que triunfó en la historia de la humanidad. Yo estoy seguro que si la audiencia piensa en una revolución de esclavos, seguramente no sabe mucho, pero tal vez se imagina la película Espartaco, ¿no? Digo, claro, la referencia inmediata es Kirk Douglas, ¿no? Y la simbología de Espartaco, pero son pocos y pocas los que tendrían Haití en la cabeza. O sea, yo te estoy diciendo, vale, estoy comentando a ustedes y a la audiencia, primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad, que es muchísimo. Después, como vos bien decías, es la primera independencia de América Latina, la segunda después de Estados Unidos, pero hay otra cosa que es crucial, que es que esa revolución fue la única revolución que de alguna manera buscó realmente universalizar los derechos del hombre, ¿no? Porque la revolución de Estados Unidos se hizo bajo un ideario ilustrado que hablaba de derechos. Vos pensás que Thomas Jefferson y George Washington
decían, bueno, en la declaración de Estados Unidos decían, Sí, es evidente para la razón que los hombres nacen libres e iguales. Y ellos tenían esclavos. claro. Claro. Las colonias del sur. No eran colonias del sur, en ese momento ellos Claro. mismos tenían. Claro. Eso. Washington y Jefferson tenían esclavos, ¿no? Sí, No sí. es que. Y Claro. después vos pensás que la Revolución Francesa hablaba también, hizo declaración de los derechos del hombre, pero en realidad esos derechos eran para muy pocos. Y justamente hay una conexión muy intensa entre la Revolución Haitiana y la Revolución Francesa, porque Haití era una colonia francesa. Ujú. Y otra cosa muy importante es que Haití era la principal colonia francesa, pero una de las principales colonias del mundo, porque era muy rica, porque era la primera productora de azúcar del mundo, ¿no? Entonces, Haití no se dio en cualquier lugar, se dio en un lugar muy, muy importante, la revolución, y fue la única que dijo, vamos a hablar de derechos humanos, bueno, estos derechos humanos para todos, ¿no? Esta idea de libertad e igualdad tiene que incluir a los miles de esclavizados y esclavizadas que están siendo explotadas en el Caribe. Ahora, esa revolución, y retomando un poco tu pregunta, generó pánico, no fue vista como algo positivo. En general los blancos del mundo europeo, norteamericano y latinoamericano le tuvieron un pánico enorme. Es más, tuvieron mucha dificultad de pensarla como una verdadera revolución, sino que la pensaron más bien como un acontecimiento monstruoso, como una masacre de blancos. Y Haití, una vez que declaró la independencia, fue bloqueado, digamos, ¿no? Tipo Cuba. O sea, lo que nosotros hemos vivido en el siglo XX con Cuba, hemos visto y vemos hasta ahora, pasó con Haití. Entonces, yo te diría que no, digo que en general los líderes blancos, fueron muy pocos los líderes blancos que inicialmente vieron a Haití positivamente. De hecho, no sé si ustedes tienen presente, y tal vez la audiencia también más o menos lo tiene presente, que en 1816 hubo un proyecto de hacer una monarquía con un inca a la cabeza, ¿no? Este proyecto de Manuel Belgrano. Exacto. Y bueno, hay un diario en Buenos Aires que dice, hacer esto es un delirio, porque lo que va a pasar es que los indígenas se van a rebelar, como pasó con la revolución de Tupac Amaru y como pasó con la revolución de Haití. O sea que había mucho miedo, digamos, Claro, ¿no? claro. En general, Haití no va a ser visto por las élites blancas como un ejemplo positivo, sino más Claro. bien como algo a evitar. Pero sí, Haití tuvo una influencia enorme a nivel del Caribe y a nivel latinoamericano en los sectores populares. Porque hay que recordar que las revoluciones de independencia de Hispanoamérica al principio empezaron como revoluciones más bien de sectores, hoy diríamos medio altos, digamos, ¿no? No es que eran sectores bien populares los que empiezan la revolución. Intelectuales, ¿no? Intelectuales, Más bien intelectuales. sectores de la elite económico-política. Ujú. Ariano Moreno sí era un intelectual, Belgrano. Claro. Digamos, pero pensemos que Belgrano, el padre, era dueño vendedor de esclavos, digamos, que sí, no era un alguien de los sectores populares, ¿no? Entonces, pero la revolución haitiana tuvo un impacto muy grande en el Caribe y en América Latina y en Estados Unidos, sobre todo en los sectores populares que quisieron emular de distintas maneras su ejemplo. Y siempre un movimiento revolucionario, digo, es encabezado por un líder. Digo, ¿cuál es el perfil de los líderes de la independencia haitiana? Digo, ¿quiénes son sus principales líderes? Digo, ¿qué características tuvieron? Bueno, justamente, perdóname que me está dando un poquito de agua. No, está bien. Estoy todavía medio dormido. La pregunta es muy buena, sí. Justamente lo interesante de la revolución haitiana y, por ejemplo, la diferencia con otras revoluciones muy radicales. Vos pensás que estamos hablando, por eso es tan importante señalar esto del olvido, ¿no? Porque estamos hablando de una revolución que en su dimensión y su importancia y en su originalidad tiene la importancia de una revolución francesa, de una revolución de Estados Unidos. Es más importante en realidad, simbólicamente, lo que propone. Y es tan importante como la revolución de Cuba, como la revolución rusa. Digo, son revoluciones de enorme relevancia. Y cuando vos comparás, por ejemplo, la revolución rusa, los líderes, Stalin, Trotsky, Lenin sobre todo y Trotsky, vienen de sectores medios, ¿no? Sectores ilustrados. Justamente lo interesante es que la revolución haitiana fue una revolución donde los líderes fueron esclavos o ex esclavos, digamos, ¿no? El principal líder fue Toussaint Louverture. Ese líder fue el líder de gran parte del proceso. El proceso duró mucho tiempo. Finalmente terminó siendo traicionado y derrotado por Francia. Y después lo sigue otro líder, que es el padre de la patria de Haití, que se llama Jean-Jacques Dessalines. Jacques Dessalines. Y ese líder era un ex esclavo, ¿no? Que no sabía leer ni escribir. Toussaint Louverture sabía leer y escribir,
tenía cierta formación intelectual, pero Jean-Jacques Dessalines, que fue quien derrotó al ejército napoleónico, porque Haití derrotó a los ejércitos napoleónicos en una derrota estrepitosa. En la película de Napoleón, que salió hace un tiempito, mala la película, muy mala, pero bueno, no, entre otras cosas, no dice nada de Haití, porque fue una enorme mancha para Napoleón. Napoleón, de hecho, en su memoria dice: uno de los peores errores de mi carrera político-militar fue haber intentado una expedición a Haití, ¿no? Entonces, los líderes fueron líderes ex-esclavos, líderes todos, sacando Toussaint Louverture, no sabían leer y escribir, y eso justamente nos habla de una revolución súper desde abajo, digamos, ¿no? Una revolución muy, muy desde abajo y muy, muy radical, que generó mucho pánico y que por eso, digamos, no fue exactamente el antecedente de lo que ocurre en 1810, porque lo que ocurre en 1810 es otra cosa, es un poco distinto, pero que sí tuvo un impacto enorme en América, sí. Ahora, digo, ¿por qué la violencia ha sido siempre una constante en Haití? Bueno, es una pregunta. La complicamos, no, sintetizámela porque ya tenemos que entregar el programa, pero digo, ¿por qué ha sido una constante desde que parió Haití? Mirá, hay algo que es muy importante y aprovechamos para mencionarlo, es que Haití hay una imagen muy negativa sobre Haití, ¿no? En general, esa imagen, un poco lo que vos señalás, ¿no? La imagen de un Estado fallido, sí, un Estado de violencia permanente, ¿no? De crisis total. Y bueno, Haití efectivamente es un país muy pobre, con muchas dificultades, pero tiene toda una historia muy luminosa, o sea, tiene toda una historia muy importante a reivindicar, sobre todo la revolución haitiana, pero tiene mirá, Haití es uno de los principales productores de libros de América Latina, por ejemplo, ¿no? Digo, es impresionante porque uno no se imaginaría eso, pero tiene una producción literaria enorme, artística, pictoriográfica, de pinturas, culinaria, etcétera, etcétera. O sea que Haití es mucho más que eso. Después Haití, y ya en 2 minutos, básicamente lo que ocurrió es que cuando se declaró la independencia sufrió un bloqueo, digamos, permanente, nadie le reconoció la independencia, y cuando Francia le reconoció la independencia, le impuso una indemnización de 150 millones de francos, que es un montón de guita hoy, en ese momento era un vagón de guita más grande, y de ahí empezó a estar atada a una lógica neocolonial. Después Haití, como no podía pagar eso, le enchufaron un empréstito, como nos hicieron a nosotros los ingleses, le enchufaron un acuerdo de comercio monopólico, y ahí empezó toda una crisis secular muy compleja, muy, muy compleja, con guerras civiles internas, etcétera, etcétera, pero esta idea de Haití siempre violento no es tan así, ¿eh? Bueno, hay todo un fundamento y un antecedente. Sí. Juan Francisco. Te vamos a tener que llamar otro día, Juan Francisco, porque quiero que desarrollemos mucho más todo ese proceso posterior a la independencia, ¿no? Que tiene que ver con la actualidad y que tiene que ver con lo que sucede posteriormente en Haití. Pero te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Juan Francisco Martínez Peria, gracias, abrazo grande a la distancia y feliz Día de la Patria. Abrazo igualmente. Gracias. Bueno, así cerramos con otro historiador, con la independencia de Haití, que tuvo también algo que ver con la Revolución de Mayo. Un programa revolucionario. Muy revolucionario, así estamos. Bueno, ¿nos vamos? Todo tipo de revoluciones. Nos vamos con la música de Haití, esa luminosidad que decía Juan Francisco que tiene Haití también en su música. Bellísima la música haitiana. Kai y Virginia, y este tema se llama Coubap. Nos vemos la semana que viene. Gracias, gente. Nos vemos a las 8 de la mañana el próximo sábado con más Vuelta por el Universo. Sigue toda la programación de Vorterix Mar del Plata de este fin de semana y que terminen bien el 25 de mayo. Chao, gracias.